Celebramos hoy en la liturgia a los santos Felipe y Santiago, pero estamos haciendo en este programa una lectura continuada, libre, aunque haya días que la liturgia no nos hace leer los Hechos de los Apóstoles. Nosotros vamos ininterrumpidamente, sin respetar las fiestas que obviamente en la misa hemos de festejar, y lo hacemos con mucho gusto. Hoy toca leer el Evangelio, el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, que no se lee entero, pues se omite el pasaje de Simón el mago, que da lugar a lo que hoy llamamos la simonía, y nosotros pues sí lo vamos a comentar al final de este comentario de hoy. El capítulo 8 empieza con la evangelización de Samaria o de Samaria por parte de Felipe, no Felipe el apóstol, sino Felipe el diácono. Es un episodio trascendental, pues la primera persecución que hay en Jerusalén hace que los apóstoles se dispersen y vayan llevando el evangelio por todas partes. Eso nos hace ver lo providencial que es cuando nos ocurren cosas malas que no entendemos, pues hemos de saber que Dios está realizando su obra, su camino, su plan. A veces nos pasan cosas que nos parecen que no dan gloria a Dios, que nos perjudican, que perjudican a los nuestros, porque a veces vemos la alfombra del revés donde se está cosiendo, pero cuando uno deja pasar el tiempo lo ve como lo ve Dios, y es de frente el dibujo, la obra de arte que el Señor está realizando en la historia. Y esto es lo que les ocurre a los perseguidos de Jerusalén, que al dispersarse, aparentemente una mala noticia, lo es. Sin embargo, los enemigos de la Iglesia no se dan cuenta de que están colaborando con el plan de Dios, que es que el Evangelio se transmita por toda la creación. Así que vamos a abandonar ahora la iglesia de Jerusalén para ir viendo de la mano de San Lucas cómo el Evangelio se va propagando, en este caso a la pagana Samaria, que desde tiempo inmemorial, desde la división y desde el destierro, se ha ido alejando de la verdadera religión para entregarse a dioses falsos. Y ahora vamos viendo cómo en este lugar, tampoco en teoría afecto a la verdad y al Evangelio, pues el Señor empieza a sembrar su semilla a través de los apóstoles. Dice el libro de los Hechos: se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. Y aquí entra nuestro diácono Felipe. Parece que fue una persecución no contra los cristianos que procedían del judaísmo, sino primero, luego sí, contra estos cristianos que procedían del helenismo, estos que se llaman helenistas. Por eso al principio los apóstoles se quedan en Jerusalén, y más adelante pues también serán perseguidos estos que no proceden, como Felipe el diácono, de la gentilidad, sino del judaísmo. Luego también ellos serán dispersados. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él, es lo que comentábamos ayer, el martirio de San Esteban, y Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. También las mujeres débiles aparentemente son arrastradas a la cárcel, porque tiene una fuerza evangelizadora enorme. Ya vamos a ver dentro de muy poco, esta semana, la conversión de San Pablo. Aunque aquí los hechos solo hablan de cárcel, San Pablo nos dirá más adelante que algunos son conducidos a la muerte, y también los Hechos de los Apóstoles, más adelante, los capítulos 22 y 26, nos hablarán de la condena a muerte de muchos cristianos. En esta dispersión, los cristianos no se dedican a quejarse de su mala suerte porque han sido alejados de su tierra, lo cual es algo muy duro, sino que allá donde van propagando el Evangelio. Estos prófugos difunden la santa fe. Es lo providencial, como digo, que es la persecución. Dice el libro de los Hechos que Felipe bajó a la ciudad de Samaria. Es un gran evangelizador de una Samaria que ya había empezado a evangelizar Jesús con la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan.
Dice bajó, no es un bajó geográfico, sino un bajó teológico. Bajó a Samaria, sabemos que Samaria está al sur, al norte, en la parte de arriba del mapa. Esta ciudad de Samaria es toda una zona, incluso una provincia romana, pero también se llama ciudad de Samaria a aquella ciudad que vamos a llamar, los romanos van a llamar Sebasta Augusta, que va a ser una ciudad helenizada. Y allí predicaba a Cristo. Dice los Hechos que el gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. Igual que la samaritana, no están escuchando solamente palabras, sino que están viendo el carácter sobrenatural de la vida de estos apóstoles o de estos cristianos, de estos discípulos de Jesús, que habiendo huido, no pierden la alegría, no pierden la parresía, no dejan de hablar del Evangelio. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados se curaban y la ciudad se llenó de alegría. Esta es la característica del Evangelio, la propagación de la inmensa alegría que trae el Evangelio. Hasta aquí la liturgia de hoy, pero nosotros vamos a seguir un poquito más allá en los versículos que están entre los que se leen hoy, si no hubiéramos celebrado a los santos Felipe y Santiago, y lo que toca mañana. Son dos episodios. El primero es el de la imposición de manos de Pedro y Juan, que es una primera alusión a lo que hoy conocemos como el sacramento de la confirmación, y el pasaje de Simón el mago. Prosiguen los hechos. De tiempo atrás vivía en la ciudad de Samaria un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía atónito al pueblo que decía que él era algo grande. Era un hombre, como siguen existiendo hoy, que practican la brujería, es decir, que están en contacto con Satanás y que realizan obras que no llamamos sobrenaturales. Las obras extraordinarias que realiza Satanás las llamamos preternaturales, porque no están por encima de lo sobrenatural, sino más bien van contra lo natural. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es la potencia de Dios llamada la grande. Es una divinización supersticiosa, como realizan, ya digo, hoy muchos con los brujos. Que la mayor parte de ellos son mentirosos, pero hay algunos que sí realizan las obras que manifiestan, solo que no con el poder de Dios, sino con el poder de Satanás. Por mucho tiempo les había tenido atónitos con sus artes mágicas, dice el libro. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres, de nuevo las mujeres. El mismo Simón creyó, pero ya vamos a ver que una fe un poco impura. Con frecuencia nos encontramos que hay personas que se acercan al Evangelio con mala intención, con intención de mejorar materialmente en la vida, con una intención no pura del todo, como vamos a ver. Al enterarse, el mismo Simón creyó y bautizado no se apartaba de Felipe, atónito por las señales y grandes milagros que realizaban. No sigue a Jesús por la parte más sencilla y más pequeña de su mensaje, sino por esta sobrenaturalidad, por esta excepcionalidad. Cuidado, esto también lo denunciará San Pablo en la carta a los Corintios, cuando vea que hay apóstoles que no se fijan en el carisma más, hay cristianos que no se fijan en el carisma más importante, que es la caridad, sino estas cosas más llamativas, como son el don de lenguas, como son el descanso en el espíritu, como son los distintos carismas que pueden llamar la atención y que pueden ser fuente de vanidad. Al enterarse los apóstoles en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Son estos episcopos, inspectores, que van desde Jerusalén para ver para asegurarse de que lo que se está propagando es algo bueno, es algo según el Espíritu Santo. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es el origen de lo que conocemos como el sacramento de la confirmación, que es como una plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya se da en el bautismo, pero la confirmación con fuerza y con poder.
Al ver Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí viene el origen de este pecado tan grave que siempre ha ocurrido en la Iglesia, por desgracia, que es el de la simonía. Es el de cobrar por los dones que gratuitamente hemos de dar, los sacramentos. Aquí hay que explicar despacio, y no tenemos ahora tiempo ahora, por ejemplo, de explicar lo que son los estipendios, porque pueden dar lugar a la sensación de que son simonía. Nosotros ofrecemos la Santa Misa y la gente se une a ese sacrificio, los fieles, con una ofrenda. Pero si no lo explicamos bien y no lo hacemos bien, puede convertirse en simonía. Yo te celebro la misa si tú me pagas. Por eso aquí en la parroquia hace mucho tiempo hemos optado por que cada uno dé una ofrenda libre. A la gente le gusta saber cuándo hay que ofrecer, entonces damos una cifra, el obispo, que se llama los aranceles, que son aproximados, que son orientativos, quiero decir, y la gente echa en la alcancía lo que quieren y lo que pueden, y algunos no ofrecen nada y por eso no se deja de celebrar la misa. Esto es muy importante explicarlo bien, porque si no da la sensación de que estamos vendiendo la misa y la gente puede tener la sensación de que está comprando la misa. He pagado la misa. Pues mire usted, la misa no se puede pagar. Nunca podrá dar usted el dinero que cuesta la misa porque su valor es infinito, es la sangre redentora de Cristo. Cosa distinta es que hemos de colaborar con la Iglesia y bueno, pues ese es un modo de hacerlo. Pero ya digo que tenemos que ser muy delicados a la hora de explicar esto para no caer en simonía. Cobrar por dar las cosas de Dios. Lo mismo pasa con las bodas, bautizos. Aquí ya digo que siempre damos una cifra orientativa, siempre baja, mucho menor de lo que se gasta una novia en la peluquería o en tantas cosas, y bueno, pues el que quiere colaborar, colabora, y el que no quiere, pues nadie le exige nada, porque del mismo modo los sacramentos se van a celebrar. Dadme ese poder, dice Simón, dadme ese poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo imponga las manos. Es la búsqueda de la fama, del poder. Pedro le contestó, vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, que has pensado que el don de Dios se compra con dinero, la corrupción de lo santo. En este asunto no tienes parte ni herencia, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esa maldad y ruega al Señor a ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón, porque estás en hiel de amargura y en ataduras de iniquidad. Las palabras de Pedro son fuertes, son graves, que él ha aprendido que las cosas de Dios no se pueden ni comprar ni vender, con Dios no se negocia. Simón respondió, rogad al Señor por mí para que no venga sobre mí ninguna de esas cosas que han dicho ustedes. Después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén evangelizando muchos pueblos samaritanos. Pues hasta aquí la lectura del día de hoy, que ya digo que en la liturgia quien vaya hoy a misa no lo va a leer porque esta es la fiesta. Ojo, la fiesta en aquellos lugares donde hemos celebrado el día 3 la exaltación o la fiesta de la Cruz de Mayo, porque si no, los santos de hoy se celebran el día 3. Pero acá en Perú estamos saltándonos en este programa las lecturas que corresponderían, la de la Cruz de Mayo y la de los santos apóstoles hoy. Pues mañana, si Dios quiere, proseguimos leyendo los Hechos de los Apóstoles. Les voy a dar la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.